que te conocí. Nuevas cosas yo viví, mis colores vi venir, afectando mi sentir. Y ahora sé, San Isidro, quién soy, San Isidro. Y sé qué es lo que hago aquí. Y ahora sé quién soy, guau, 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 tu más fiel servidor. Buenos días, mi nombre es Federico de la Cerda Serrano. Soy guitarrista de la banda Octopus de Tuxtla Gutiérrez y quiero mandar un muy cariñoso saludo al brother Ricardo Rico, que se ha dado a la tarea de buscar el rock en México, de juntar a todas las bandas, presentar su historia, entrevistarlas, para que sepamos cómo estamos conformados aquí en el DF y en los estados. Es un trabajo muy noble y muy grato y muy bueno, porque esto nos une a las bandas, ya nos conocemos esto hace que nos conozcamos unos con otros, ¿entienden? Y es un trabajo muy loable de Ricardo. Te mando un saludo, Rica, y espero que te guste mi historia, ¿ok? Aquí les voy a platicar un poco de cómo se formó mi banda. Para empezar, yo viví en México desde que nací hasta la secundaria. Yo vivía primero en la Colonia del Valle y después nos pasamos a las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo me hice rockero? Pues fue una cuestión era inevitable en esa época, ¿entienden? Yo estudié, mi primaria empezó en los 60s y parte de mi secundaria, y en esa época fue cuando surgió toda la cuestión del rock and roll, que fue un movimiento tan grande, tan enriquecedor, que fue como un tsunami que nos invadió a todos, ¿entienden? Y nos contagió de su ritmo, nos contagió de su alegría. Esto trajo una diversificación de comportamientos, de culturas, de gustos, que fue increíble. Y yo estuve sumergido en ese movimiento. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba yo en la primaria, empecé a escuchar en la radio la música de los Byrds, de los Beatles, hasta de los Monkees, ¿se acuerdan? En los 60 los Beatles en Inglaterra, bueno, avasallaron y empezaron a dominar el mundo, a totalmente llenar el mundo de la música. Fueron un fenómeno, pero que jamás se va a volver a repetir, eso de los Beatles. Y Estados Unidos les respondió comercialmente para poder competir contra ellos con los Monkees. Los Monkees fue un grupo hecho, ¿no? Fue un grupo totalmente comercial que se hizo como respuesta para frenar un poco la ola de los Beatles. Y ellos tenían un programa que pasaba cada semana, era un programa de aventuras donde ellos cuatro eran los héroes y resolvían situaciones y daban tocadas y las chamacas los seguían. Yo desde ahí empecé. Yo veía los programas, estaba yo en primaria, veía yo los programas de los Monkees, y en la noche soñaba que yo era uno de ellos, o que eran mis cuates y que andaba yo con ellos. Y después vinieron las películas de los Beatles, que era lo mismo, toda la chamacada corriendo tras ellos cuatro chavos con mucho carisma, muy simpáticos. Entonces, llegó un momento en que mi sueño era convertirme en uno de ellos, en ser un rockstar como lo eran ellos. Y así fue como me atrajo el rock and roll. De ahí, ya cuando pasé a la secundaria, pues ya empezó la cuestión de hacerlo más formal, ¿no? Me conseguí una guitarra. No la conseguí yo, era una guitarra de mi hermana grande, que ella estudiaba en el Colegio Vallarta y quería tocar en la estudiantina.
y hizo su prueba, pero empezó a tocar guitarra, se le rompió una uña y jamás en su vida la volvió a agarrar la guitarra. Entonces la tenía colgada en su cuarto y yo me acuerdo que yo se la pedía prestada porque yo quería aprender a tocar guitarra y no me la prestaba. Obviamente me decía, no, es mi guitarra y tú consigue la tuya, ya saben los hermanos cómo son. Entonces esperaba yo que saliera con sus amigas, con su novio, y ya agarraba yo y me metía a hurtadillas a su cuarto y agarraba la guitarra y y me empezaba a tocar. Eso ya era en la secundaria. Ya yo ahí en la secundaria conocí amigos que ya tocaban la guitarra, que tocaban bien, y ellos me empezaron a enseñar pisadas y todo, y yo me metía y practicaba ahí en el cuarto de mi hermana con su guitarra. Digo, las notas más sencillas, re, la, mi, y ahí me la llevaba yo tocando. Me acuerdo que Gloria fue una de las primeras canciones que aprendí a tocar. Hacía yo versiones de media hora de Gloria porque no sabía más pisadas. Pero eso fue la base. De ahí fue ya que ya en tercero secundaria conocí a un par de amigos que yo ya más o menos tocaba un poco la guitarra y ellos tenían las mismas inquietudes también de hacernos rock and rolleros. Y quisimos formar una banda, y me acuerdo que trabajamos con el papá de uno de ellos, del que iba a ser el baterista. Él tenía una lavandería y tintorería ahí en México, la tintorería francesa, que fue muy famosa en su época, y tenía muchas camionetas de reparto. Y yo me acuerdo que le hablamos al señor, fuimos a hablar con él porque era un señor aparte muy buena onda. Y hablamos con él y le dijimos que queríamos juntar dinero para hacer una banda y comprar instrumentos. Y él nos dijo, bueno, yo les doy chamba, los fines de semana vénganse y me van a rotular las camionetas, que ya estaba muy dañada las letras de publicidad de las camionetas. Entonces ya con machotes y todo, cada fin de semana, sábados y domingos nos dedicábamos a eso. Hacíamos una o máximo 2 camionetas por semana y el papá nos pagaba 100 pesos a cada uno por cada camioneta. Así logré juntar para comprar mi primera guitarra y mi primer amplificador. La guitarra era una guitarra china que me costó 800 pesos, que me duró 6 meses porque se enchuecó toda, porque como no sabía yo muy bien afinar, le apretaba yo a las cuerdas hasta lo máximo, hasta que más o menos sonaba bien, y eso hizo que la tensión le doblara el brazo y se me echó a perder. Y un amplificador de aquellos, no sé si se acuerdan, Cooper, grandotes con el cerebrote, y tenía de bulbos, que lo prendías y tenías que esperar 3 o 4 minutos a que calentaran los bulbos para que empezara a sonar. Y a la media hora de estar tocando ya se calentaban tanto los bulbos que empezaba a distorsionar el sonido, que llegaba un momento en que parecía que estabas tocando al máximo con distorsionador todo el tiempo, ya no definía el sonido. Y así fue. Lástima que después nos tuvimos que venir a vivir a Chiapas por cuestiones del trabajo de mi papá. Mi papá es ingeniero civil y su chamba estaba aquí, pero nosotros vivíamos allá en México, su familia. Entonces, pues nos dijo un día, ¿saben qué? Nos tenemos que ir para allá y no hay de otra. Al principio reclamamos los hijos, pero nos dijo, bueno, el que se quiera quedar, que se quede, pero se mantiene solo. Y pues, ni modo, allá vamos todos, para que aquí nos venimos todos a vivir a Chiapas. En 1973 fue la llegada de toda la familia Tuxtla. Fue un proceso de adaptación, pues algo medio violento, porque pues imagínense venir de México a Chiapas, a Tuxtla en especial, un estado donde el 80% de la población es indígena. Pues fue un proceso de adaptación raro, porque después del gran bullicio de México, venir acá que todo es tranquilo, todo chico, todo el mundo se conoce, pues fue algo que al principio no lo entendí bien, pero después me fue gustando, terminó por gustarme. Me busqué una escuela, me metí al Tecnológico Regional, ahí conocí a
a otros amigos que también tenían la misma inquietud que yo de hacer una banda y congeniamos, ¿no? Teníamos un maestro de inglés que Moisés Castillejos, que él tenía su banda que se llamaba Moy la Resurrección, que tocaba en fiestas. Y él era nuestro maestro de inglés. Yo llevaba mi guitarra y otro amigo llevaba su guitarra y teníamos un amigo Memín que cantaba. Que a ellos dos los conocí ahí en el TEC Regional en los descansos. Con mi guitarra me ponía yo a tocar y ellos se acercaron y empezamos a juntarnos todo el tiempo. Y este maestro, Moy Castillejos, después de las clases nos llamaba y sacábamos las guitarras y tocábamos con él y él nos enseñó, nos dio muchos tips y nos ayudó mucho. La cuestión es que él nos ofreció que si queríamos tocar con equipo, porque le vio que nos gustaba mucho y que le echábamos muchas ganas. Y dijimos, pues sí, pero no tenemos manera de tocar, de conseguir equipos. Entonces nos dijo, ¿saben qué? Pues yo tengo mi banda, yo toco los fines de semana y si gustan, pues ustedes vayan por el equipo. Yo toco el sábado, vayan el domingo, se los presto domingo, lunes y martes y el miércoles me lo llevan a mi casa. Y así lo hicimos. Nos gustó la idea, se lo agradecimos y así lo hicimos. Pero entonces teníamos que buscar un baterista. Memín, el cantante, nos dijo, ¿saben qué? Pues yo conozco un chavo que toca muy bien la batería. Pues órale. Y nos lo presentó, el Largo Corso, un tipo de 2 metros de alto, delgado, pero le gustaba mucho el rock y buen músico. Entonces, pues ya se hizo. El próximo fin de semana yo conseguí una camioneta, fuimos a recoger el equipo y nos fuimos a casa, inclusive en casa de Largo, él nos dijo, aquí podemos ensayar. Y nos fuimos a su casa. Metimos todas las cosas a su cuarto, por fortuna tenía un cuarto bastante amplio, y ahí nos pasamos ensayando de domingo a martes. Muy buena onda, nos encantó, y así lo hicimos varios fines de semana. Moy nos decía dónde iba a tocar, nos íbamos por el equipo, y ya después el miércoles se lo llevábamos. Logramos integrar un buen repertorio, buenas rolas. Ensayábamos cuando no teníamos equipo con acústicas. El Largo también sabía tocar guitarra acústica, entonces ensayábamos y muy padre. Logramos una buena química. Llegó un momento en que la mamá de Largo se enfermó y ya no pudimos seguir ensayando ahí. Entonces yo tenía una novia que vivía en las afueras de Tuxtla, con una casa muy grande, que inclusive el papá la vendió y ahorita es un hotel esa casa. Y el papá tenía su negocio, que era Jardín Corona. Entonces el papá se pasaba todo el día en el negocio trabajando y ella tenía la casa a su disposición con sus hermanos, pero los hermanos eran amigos de nosotros. Y ella nos ofreció, ¿saben qué? Ahí atrás del patio tengo un cuartito que nadie usa y lo pueden usar ustedes y ahí se pueden meter a ensayar. Y así lo hicimos. Nos metimos a ensayar ahí en casa de ella hasta que nos sentimos listos. Y un día dijimos, bueno, pues ya es hora. Y con el equipo prestado de Moisés, un domingo organizamos una tocada. Invitamos a toda la banda, hicimos publicidad. Y sí, llegó el día de la tocada, pero sucedió una cosa. Pusimos el equipo en la mañana, nos fuimos a comer, a cambiar y quedamos de vernos a las 5 de la tarde ahí. La tocada estaba anunciada para las 7. Llegamos a las 5, checamos todo el equipo, que todo estuviera bien, pero Poncho no llegaba, el otro guitarrista, que él era el que hacía el trabajo del bajo con la guitarra y no llegaba. Hijo, mano, ¿y ahora qué hacemos? Y dieron las 7, ya había gente, había 25, 30 amigos, que a qué horas van a tocar, y empezaron a chiflar, ¿y qué hacemos? Por fortuna ese día había llegado también a la fiesta un amigo con el que tocábamos en el Parque Morelos, que era un excelente guitarrista, Julio César Yescas, y pues él ya estaba acostumbrado a las rolas que tocábamos porque las ensayábamos con guitarra acústica y él tocaba con nosotros.
Y le propusimos, ¿sabes qué? Pues agarra tú la guitarra, man. Y como teníamos ahí el equipo de Moisés, agarró aquel la guitarra, tocamos. La tocada fue de 1 hora, tocamos 10, 15 canciones a nuestra manera y todo salió muy bien. La gente nos aplaudió mucho y muy padre. Al grupo le pusimos ese día Sal y Pimienta como nombre. Y terminando la tocada le propusimos a Julio que se quedara con nosotros y le gustó la idea y se quedó con nosotros. A Poncho no volvió a darnos la cara, le dio pánico escénico, por eso no llegó a la tocada y de vergüenza ya no nos volvió a dar la cara. Entonces ya nos quedamos así conformados con Julio en la guitarra, Julio César y yo en la otra guitarra. Entre las 2 guitarras hacíamos el trabajo del bajo, el Memín cantando y el Largo Corzo en la batería. Y sonaba muy bien el grupo, muy completo, muy padre. Con ese grupo tuvimos 3 tocadas, una en la escuela López Mateos, en un evento de planillas, otra en el Salón Custepeques, que fue una tocada que hicimos con publicidad de todo y llegó bastante gente, y otra en una fiesta particular que nos contrataron. Pero después de eso, Julio entró a la universidad y nos dijo que ya no podía seguir porque tenía en la universidad es otro rollo, iba a tener que estudiar mucho y muchos trabajos, ya no le iba a dar tiempo de ensayar y que muchas gracias, pero se salió de la banda. Y ahí ese fue el fin de Sal y Pimienta. Pero quedamos bien picados con la cuestión de la banda. Y con el Largo, que tocaba bien guitarra y también nos habíamos acoplado bastante bien con las 2 guitarras, aparte de la batería tocaba guitarra, lo convencí de irnos a México. Y sí, hablamos con nuestros papás, les explicamos, nos costó convencerlos, pero logramos que nos mandaran a México. Y llegamos a México en 1975. Llegamos a México en 1975, el Largo y yo, dispuestos a entrar al Conservatorio Nacional de Música, muy animados para entrar a estudiar guitarra clásica. Queríamos subir, queríamos ser unos buenos guitarristas, pero nos encontramos con la cuestión de que en el Conservatorio Nacional, ese año precisamente que llegamos nosotros, suspendieron el primero y segundo año de estudios, que con el argumento de que eran los años en que más gente abandonaba, que empezaban grupos de 30, 40 estudiantes de música y terminaban grupos de 5, y que era muy oneroso para ellos gastar en profesores y todo para que a la mera hora solo unos cuantos se graduaran. Entonces, pero ahí mismo nos mandaron, ellos nombraron a varias academias de música como filiales del Conservatorio Nacional, exactamente con el mismo plan de estudios que ellos. Entonces, si tú ibas a una de esas academias y ahí estudiabas primero y segundo año, terminabas el plan de estudios del conservatorio, pasabas ya directamente al tercer año al Conservatorio Nacional de Música. Y así fuimos a una academia que está en Coyoacán, que se llama Academia Musical Schaffenburg, y ahí nos metimos a estudiar. El Largo entró a estudiar guitarra clásica, y yo también me metí a guitarra clásica junto con él, y aparte eso lo estudiamos en las tardes, y en la mañana me metí a piano, a tocar piano, a aprender a tocar piano. Entonces fue un año muy agradable, que nos dedicábamos a ensayar, a tocar, íbamos a clases en las tardes. Nos tocó un maestro de guitarra que era buenísima onda, no me acuerdo su nombre, pero era buenísima onda, y nosotros le caímos bien. Nos decía los chiapanecos, y siempre cuando
al terminar las clases, se ponía a platicar con nosotros y después agarraba la guitarra y nos tocaba obras en guitarra, que él era concertista, que tenía que presentar en la sala Olin Yolistli, en la sala Chopin. Él daba conciertos los fines de semana y nos decía, miren, preparé esta obra, y se ponía a tocarnos, nos daba consejos, nos ayudó con ejercicios especiales para desarrollar velocidad y fuerza en los dedos. Muy buena onda el maestro. Inclusive yo me hice muy amigo de él y a veces me llevaba a mi casa. Yo por lo general andaba en bicicleta. Yo tenía mi bicicleta, una bicicleta de carreras para andar por todos lados allá en México, pero tuve que dejar de usarla porque es muy peligroso allá en México con el tráfico. 2 o 3 veces estuvieron a punto de atropellarme fuerte y me llevé unos sustos muy fuertes. Entonces llegó un momento en que dije, no, ya la bicicleta, solo cuando eran trayectos muy cortitos aquí en lugares muy tranquilos iba yo. Entonces él, el maestro de guitarra, después de las clases me llevaba a mi casa porque él vivía más o menos cerca de donde yo vivía y me echaba un aventón y me dejaba ahí en mi casa y platicábamos mucho. Nos hicimos muy amigos. Fue un año muy agradable allá en México, pero nos tuvimos que regresar. Nos sucedió una tontería, una estupidez que no fue ni tan estupidez, pero fue algo totalmente fortuito. Por desgracia nos metimos con gente equivocada allá. Nosotros éramos unos chavos músicos que nos encantaba y fumábamos mota y la chingada. Entonces un día, por no tener, le hablamos a un amigo que nos conectara con alguien que nos vendiera un poco de mota, y nos dijo, sí, yo conozco un chavo, y lo mandó a mi casa y estábamos con el largo, y llegó el chavo y nos vendió motas, nos ofreció ácido, bueno, un chingo de cosas, y pues nos cayó bien, hicimos confianza con él. En el departamento donde yo vivía, como mi papá tiene una constructora aquí en Chiapas, pero tenía oficinas en México, teníamos un radio de onda corta, que por ahí se comunicaba diario mi papá con un chofer ahí en México, en el departamento, que llegaba todos los días a hablar por radio a las 12 del día, para hacerle pedidos, para encargarle cosas, documentos. Era exclusivamente para uso de la constructora. Pero este chavo que nos mandaron resultó que era madrina de la policía. Y que resulta que al ver el radio de onda corta y saber que nosotros fumábamos y nos estuvo interrogando y sacando la sopa, nosotros de brutos dijimos, no, si es que ahí en Chiapas venden de la mejor, y bueno, como viles pueblerinos caímos en la trampa, pero nos regresamos aquí a Tuxtla. Y como a los 3-4 días que llega la policía a mi departamento, pensando que ese radio de onda corta servía para coordinar cargamentos de marihuana y de todo eso, y agarraron preso al chofer de la constructora, y él habló aquí a la casa, y yo ahí en la casa había dejado un guatito para cuando regresara, y al revisar encontraron ese poquito, y eso bastó para que lo detuvieran. Y le habló a mi papá, bien encabronado me fue a ver, que qué poca madre, que estaba yo metido, y bueno, nos tuvimos que regresar, y ya el largo no se quiso quedar solo, se vino para acá también conmigo, fuimos a recoger nuestras cosas y nos regresamos acá. Eso me desorientó y me desubicó mucho. Entonces, llegando acá, pues yo ya tenía planeado quedarme a estudiar en México música hasta terminar mi carrera de músico, y esta cosa que sucedió me sacó completamente de balance. Entonces lo que hice fue quedarme allá y no sabía yo qué hacer, y para acá, para allá. Y mi papá se desesperó y me dijo, ¿sabes qué? O estudias o trabajas. Yo solo quería estar tocando guitarra todo el día. Total, no nos entendimos y me corrió de la casa. Yo me fui a San Cristóbal un año, ahí estuve viviendo, perdimos el contacto con el largo,
Hasta que ya solo me regresé a casar, aquí a Tuxtla. Regresó mi novia, la misma novia que tenía yo, que nos había prestado su casa, la había mandado el papá a Japón 2 años para separarla de mí, y cuando regresó me fue a buscar, y nos fuimos a San Cristóbal, y de ahí me convenció que nos casáramos y nos venimos a Tuxtla a casar. Y de ahí fue que retomé la idea de la banda. No solo eso, sino que en México había conocido a otro amigo, Carlos Gallegos, que era un excelente baterista, que estudiaba en el IMBA, en México, y con él también era de Tuxtla, chiapaneco, y con él nos juntamos y con él planeamos hacer la banda, que cuando regresáramos a Tuxtla íbamos a hacer la banda. Y en efecto, cuando regresé de San Cristóbal ya estaba en Tuxtla, y ahí decidimos juntarnos. Y lo hicimos, y ahí empezó todo, y empezamos a ensayar más en serio y todo, y un día me los jalé y les dije, ¿saben qué? Necesitamos equipo. Le llamamos a Memín, aquel que tocaba con nosotros en Sal y Pimienta, y ya hicimos los 4, el cuarteto. El Largo y yo, el Largo en el bajo, yo en la guitarra, Charlie en la batería y el Memín cantando. Me los llevé ¿cómo se llama? Al almacén central de música, y sacamos equipo a crédito. Por fortuna mi familia conocía a los dueños del almacén central y nos dieron crédito. Y así empezó la leyenda del Octopus. Sacamos un equipo de bajo, con un bajo, sacamos un equipo de guitarra, con una guitarra, sacamos una batería y un equipo de voces. Un par de micrófonos. Bueno, cada uno firmó por una cosa, yo firmé por el equipo de guitarra, con la guitarra. El Largo firmó por el equipo de bajo, Charlie por la batería y el Memín por el equipo de voces. Entonces ya embarcados, les dije, bueno chavos, pues ahora sí, ni modos. Ahora sí, o tenemos que tocar y cobrar y sacar dinero para pagar el equipo, o nos lo quitan y nos llevan a la cárcel. Y sí, le empezamos a dar, compramos el equipo como por ahí de agosto más o menos, del 79. Y empezamos a darle y a ensayar y ensayar y ensayar y ensayar. Se empezó a correr la voz, llegaban muchos amigos a los ensayos, ensayábamos en el negocio del papá de mi esposa, Jardín Corona. Ahí nos dio un cuartito que tenía ahí al fondo, que era como bodega, que lo tenía sin usar. Ahí lo arreglamos nosotros, lo pintamos, y ahí hicimos nuestro cuarto de ensayo. Entonces, ahí le estuvimos dando. Entre los amigos que llegaban a escucharnos ensayar, había uno, Julio Maza, que también tocaba, y de repente palomeaba con nosotros. Él tocaba bajo, era bajista. La banda se empezó a conformar al principio. El Largo era el bajista y yo era el guitarrista, pero el Largo como que no muy le agarraba o no muy le gustaba el bajo, y cada que ensayábamos una rola le decía yo, no Largo, así no es. Entonces yo cambiábamos, yo agarraba el bajo y él agarraba la guitarra, y ya le enseñaba yo cómo tenía que tocar el bajo, y así en cada canción. Entonces ya tocábamos y se escuchaba mejor, hasta que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Bueno, puta, pues no en cada canción te voy a estar enseñando y todo, entonces mejor agarra tú la guitarra y yo agarro el bajo. Y funcionó, porque aparte el Largo resultó ser un excelente guitarrista, y yo me acoplé muy bien en el bajo con Charlie en la batería. Hicimos una base rítmica muy fuerte, muy sólida, y empezamos, y así sonó mucho mejor el grupo, y pudimos avanzar mucho más rápido, porque ya no había que parar para enseñarle al otro. Y bueno, ya estábamos conformados. Bueno, ahora poner nombre. Y buscamos el nombre. El Memín trabajaba en unos talleres gráficos. Él hacía dibujo industrial, y hacía camisetas, y le hacía al gobierno del estado, le hacía documentos, hacía machotes. Se dedicaba, él dibuja muy bien, era un chavo muy artístico. Y recuerdo que llevó allá al cuarto de ensayo, llevó un póster de esos de Pelican,
de diferentes tipos de letras y de puntillas y de todo. Y en el póster tenía muchos nombres y palabras escritos cada una con distinto tipo de letra y distinto, unos en negrita, otros en Arial. Y yo me puse, mientras estábamos platicando de eso, yo me puse a leer el póster, todas las palabras que había, y de repente una palabra saltó a mi vista: octopus, que significa pulpo. Y me vino la situación de que el octopus tiene 8 tentáculos y nosotros somos 4 músicos con 8 brazos. No sé por qué, pero ese nombre me encantó y se los dije: ¿saben qué? Se va a llamar Octopus la banda. Y como prácticamente yo era el líder que los había hecho ir a estudiar, los había convencido para comprar equipo y todo, pues órale, sí, les gustó la idea y ya quedó como Octopus. Bueno, ya teníamos nombre, ya teníamos equipo, ya estábamos ensayados, ya no me faltaba tocar. Y Julio Maza, el chavo él trabajaba en Conaculta. Entonces un día llegó y nos dijo: bueno, chavos, ¿ya están listos? No, pues sí, claro, más que listos. Ay, y bueno, nosotros ya lo que queremos es concierto y todo. Y de repente nos dice: bueno, pues ya les conseguí una tocada. Van a debutar el 1 de diciembre en el auditorio del CREA. ¿Cómo? Pues sí, ya se los conseguí y ya estábamos a principios de noviembre. ¿Cómo? Sí, dentro de un mes debutan, así es que échenle ganas. Puta. Pero ahí nos dedicamos, mira, de 7 días de la semana ensayábamos 4 o 5 días. Y ensayábamos desde las 10, 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, a darle. Hasta que llegó el día. Y sí, los nervios y todo, pero llegó el día. Y el 1 de diciembre de 1979 debutó el Octopus en el anfiteatro del CREA. Un anfiteatro chico, como de 100 gentes, caben como 100 butacas. Pero se llenó, se atascó, se llenaron todas las butacas y mucha gente parada porque hicimos muy buena publicidad. Aparte, toda la banda ya sabía que se estaba formando un grupo de puro rock. Y como éramos amigos de todo el mundo, bueno, había mucha expectativa. Fuimos a pegar cartelones en los negocios, porque en esa época no había celulares, no había redes sociales, no había nada. Todo lo tenías que hacer tú, desde hacer los cartelones en cartulina con plumones, irlos a pegar a los negocios, y así lo hicimos. Y en la calle nos preguntaban los chavos: ¿para cuándo? Y eso, y bien padre, y la tocada fue todo un éxito. Fue, ¿cómo les diré? Todo fue pura música en inglés, porque en esa época era lo que pegaba, el rock en español no se oía, puro inglés. Tocamos música de Led Zeppelin, tocamos música de los Rolling Stones, tocamos música de La Crema, de Grand Funk Railroad y de los Beatles. Con esos 5 grupos nos hicimos todo el repertorio y salió muy bien, muy bien. Ahora, el sonido fue un sonido súper crudo, ¿entienden? En aquella época, para nosotros que estábamos empezando y que éramos rock and rolleros, y el rock and roll significaba volumen. Entonces lo que hicimos fue subirle a todos los amplificadores todo el volumen hasta 10, ¿entienden? Porque tenía que ser fuerte la música. Y así fue como debutamos. Y a pesar de ese sonido tan crudo, todo salió muy bien. Aquí les voy a poner un pedacito nada más, el inicio, porque ese concierto además lo grabé en cassette. Llevé una grabadorcita de esas chiquitas de cassette y la puse enfrente de donde estábamos tocando nosotros, sobre el escenario, ahí enfrente, ahí la puse y comencé a grabar. Y chequen el resultado. Esto es sonido en vivo. Esto es
Esta grabación fue hecha el 1 de diciembre de 1979 en una grabadorcita de cassette. La canción que estamos tocando es Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. Suena muy burdo, muy crudo el sonido, pero para mí me suena gloria. Fue el día de nuestro debut, la primera vez que tocamos realmente en vivo. Fue el día que mi sueño se realizó. Bueno, yo quisiera dejarles todo el concierto, pero pues esta es una entrevista. Fue algo excelente, fue algo, para mí era un sueño hecho realidad. Después de esa tocada que duró, ¿qué les diré? Fueron dos partes de 1 hora cada una, con un intermedio de 15 minutos. Inclusive en ese concierto invitamos a tocar a Julio Massa, que fue el que nos ayudó, el que nos consiguió. Como él era músico y era bajista, lo invitamos a tocar una canción. Tocó la de I'm So Glad de La Crema, la tocó, yo me salí, le dejé el bajo y yo me hice a un lado, me puse a un lado del escenario y él tocó con los otros 3 del grupo. Bueno, todo salió bien. Realmente, a pesar del sonido que era medio malo, de que hubo 2, 3 errores, porque aunque ensayamos mucho, el nervio era demasiado y de repente uno se iba y el otro no teníamos la experiencia, ¿entiendes? Bueno, nos sentimos tan confiados y tan a gusto que al final del concierto, después de la última canción, la gente nos pidió más y más y más y nos atrevimos a improvisar una rola. Agarramos un ritmo aquí locochón, medio yaceado, improvisamos una rola que se llamó Paseo por el Sabinal. El Sabinal es un río muy famoso de acá. Entonces, pues así sucedió y la gente nos respondió muy bien. A partir de ahí empezamos a tocar bastante. Nos empezaron a llamar de escuelas, de las dependencias culturales, el Conaculta, tocamos en la biblioteca del Fonapaz. En varios lados, nos empezaron, y como no cobrábamos, pues estábamos empezando. Nos sobraban las invitaciones para tocar. Y así empezamos a tocar, mínimo tocábamos, ¿qué te diré? 3, 4 veces al mes. Pero surgió un problema que de repente al Memín, al cantante, la presión lo reventó, de verdad que lo reventó. Y su chamba y las tocadas y los ensayos, que llegó un momento que llegamos a tocar precisamente el día que tocamos en la biblioteca de Fonapaz. Lo estuvimos esperando y no llegaba, ya teníamos el equipo todo listo y no llegaba. Y llegó su hermana a decirnos, ¿saben qué? Que Jorge ya no puede seguir tocando con ustedes. Dice que está muy presionado, que está que ya no puede, que ya está muy agotado. Pero bueno, pues lo entendimos. Ahora la cuestión era sacar el concierto, porque ya estaba la gente, ya estaba lleno de gente donde íbamos a tocar. ¿Y qué hacemos? Por fortuna, Carlos Gallegos, el baterista, también canta, y canta muy bien. Y tiene la habilidad de poder tocar canciones difíciles de Led Zeppelin, de La Crema, de lo que sea, y cantar al mismo tiempo y no perder el tiempo de ninguna manera. Es un excelente baterista. Entonces Carlos echó todas las canciones cantando y nos salvó la tocada. Y pues dijimos, bueno, pues ya nos quedamos 3, somos trío, así le vamos a hacer. Y así seguimos un tiempo. Pero era demasiada chamba para Charlie, para el Carlos. Entonces unos amigos que eran muy fans de la banda y siempre nos ayudaban a cargar equipo y todo, uno de ellos nos dijo, ¿saben qué? Pues yo conozco un chavo que canta bien, nunca ha estado en un grupo, pero siempre que
que ponemos música en las grabadoras y estamos echando tragos, siempre está cantando y se oye que canta muy bien. No, pues a ver, tráelo. Y así entró a tocar con nosotros Carlos Benítez, el Tacón, que hasta la fecha sigue cantando con nosotros. Y sí, fue un buen reemplazo, el chavo canta bien. Inclusive su canción de prueba fue aquella del grupo Slade, no sé si se acuerdan, se llama Get Down and Get With It, baja y consíguelo, una canción altísima, muy difícil de cantar, y se la echó y la cantó bien y nos gustó y ya se quedó tocando con nosotros. Y así pasó el primer año, empezamos a tener bastantes tocadas, empezó a crecer la fama del grupo, empezamos a agarrar más calidad, a dominar un poco más el sonido. Entró otro amigo de Puebla a manejarnos el sonido y ya eso reguló bastante el volumen y reguló bastante la salida del sonido hacia la gente. Entró otro amigo, Pancho Solano, a manejarnos las luces. Nosotros mismos compramos focos de colores, hicimos unas cajas con luces y los poníamos pues, estratégicamente para que iluminaran el escenario. Hicimos una caja de control, una caja así muy rudimentaria donde a base de puro switch movíamos las luces y él nos echó la mano y así la banda empezó a crecer y a crecer y de repente ya pudimos empezar a cobrar y eso nos ayudó más. Nosotros mismos organizábamos nuestros conciertos. Nosotros íbamos a hablar a las dependencias, al Francisco y Madero, al CREA, a las discotecas, a hablar con la gente para que nos contrataran, para conseguir tocadas. Entró con nosotros un representante, Héctor, que él se encargó y nos dijo, no, ustedes no se preocupen, yo les consigo las tocadas. Y sí, de verdad que bien, chavo. Nos conseguía mínimo una tocada cada fin de semana y ya cobradas las tocadas. Entonces ya la banda empezó a crecer y a agarrar fama entre la banda y hacíamos tocadas en Francisco Madero, que es un lugar donde caben 300 gentes y lo llenábamos. Se ponía hasta la madre de gente y inclusive gente se quedaba afuera. Una época muy padre de verdad. Y llegó un momento en que necesitamos, ¿cómo te diré? Crecer un poco más como músicos, o sea, ampliar más nuestro potencial musical y decidimos meter a otro guitarrista. Bueno, no fue una decisión de que lo hayamos pensado, sino que de repente, después de un concierto, nos llegó a hablar un chavo. Nos dijo, oigan, ¿saben qué? Yo toco guitarra y puta, mi sueño es tocar con ustedes, tocan poca madre. Y se llamaba David Palomeque. Y a ver, bueno, llégate al ensayo, el próximo ensayo lo probamos y sí, en verdad el chavo era hábil con la guitarra, con mucha idea y sobre todo era un tipo, ¿sabes qué? Con una capacidad de improvisación increíble. Entonces entró a la banda David, entonces ya éramos 5. Éramos Charly Gallegos en la batería, yo en el bajo, David y el Largo en las guitarras y Carlos Benítez cantando. Y así la banda empezó, ya sentimos que ya estaba bien. Se amplió, obviamente, el sonido se hizo más rico. Las dos guitarras trabajaban muy bien juntas. Y de repente un día llega David y me dice, oye, Fede, ¿sabes qué? Él estaba enamoradísimo de una chava que después fue su esposa y con ella tuvo una hija. Dice, fíjate que le escribí esta canción a Coti, así se llamaba la chava, Coti. Le escribí esta canción, ya tengo la letra, pero no tengo la música. Ayúdame. Le digo, a ver, dámela. Y me dio la letra y yo me fui a mi casa. Y ahí en mi casa la empecé a estudiar, agarré la guitarra y compuse la música. Fue nuestra primera canción que compusimos y se llamó Chica Fantasiosa. Es una canción muy bonita que a mí me gustó mucho.
Y a él quedó encantado y él la cantaba. Porque también David, otra de las cosas que tenía es que también él cantaba y cantaba, tenía una voz muy alta y podía cantar muy bien. Entonces ya teníamos 3 voces muy buenas en la banda. Carlos Gallegos cantaba unas, la mayoría las cantaba Carlos Benítez, que era el vocalista, y David Palomé, que cantaba otras. David Palomé, que cantaba, por ejemplo, las de AC/DC o las de Grand Funk, que eran altas, él las cantaba. Ya conformada la banda y ya muy cómodos tocando, ya componiendo canciones, vino, después de Chica Fantasiosa, vino La Austeridad, que la compuso Charlie, el baterista, vino No Tiene Objeto la Guerra, que la compuse yo, vino Hombre Común, que la compuso David, 1492, Destructor, Todo por Nada, Rock and Rollando. Bueno, ya, mire, ya como que componer la primera fue lo difícil. De ahí ya nos destapamos componiendo, y más que David era un tipo que te empujaba a hacerlo, ¿entiendes? A él le encantaba, él era un tipo que agarraba una guitarra, estábamos bebiendo trago con los amigos y agarraba una guitarra y tocaba rolas, covers, conocidos, pero de repente, pum, pum, empezaba a componer y en 10 minutos se componía una canción. Y aparte canciones de alta calidad. Muy bueno el chavo, muy, con un talento muy grande y con una inventiva así para componer sus canciones. Después, un tiempo después, el Carlos Benítez se tuvo que ir. Ya estaba casado él, ya tenían un hijo, y se fue a estudiar al norte, a Chihuahua, se fue a estudiar aviación para piloto, y se disculpó con nosotros, pero se tuvo que ir, pues ni modo, si lo entendimos, ¿no? No hubo tanto problema porque ya teníamos otras 2 voces, estaba David y estaba Charlie Gallegos cantando. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Y seguimos así seguimos. Recuerdo que un lunes que llegamos a ensayar, yo les propuse, ¿sabes qué? Compongamos algo. El día anterior yo había ido a Berriozábal con unos amigos a viajar en hongos. Un viaje muy bonito, muy padre, y yo les estaba comentando a ellos, oigan, fíjense que ayer fui a Berriozábal, a un rancho que se llama precisamente El Suspiro. Y les platiqué del viaje, que había estado muy padre. El viaje de hongos es una experiencia tridimensional increíble, que si lo sabes llevar bien, es un aprendizaje, ¿entiendes? Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Le debemos de hacer un blues, un homenaje a los hongos, porque es algo realmente excelente. Y a ver, pues hagamos un blues. Y empezamos a tocar un blues, ¿verdad? Y empezamos, cada uno empezó a meter una frase, Charlie metió una frase, después yo metí otra, David metió otra, y así nos fuimos entre los 3 llevando. El Largo nada más se dedicó a tocar la guitarra y a hacer los solos y todo, pero la letra la compusimos entre los 3, entre Carlos, David y yo. Y la letra dice así: el día en que te conocí, nuevas cosas yo viví, 1000 colores vi venir, afectando mi sentir. Y ahora sé, San Isidro, quién soy, San Isidro, y sé qué es lo que hago aquí. El blues obviamente se llama el blues de San Isidro. San Isidro son unos hongos. Hay 3 tipos de hongos alucinógenos. El San Isidro, que es el más potente. El pajarito, que es el chiquito, el que encuentras en la mayoría de potreros. Y el derrumbe. El derrumbe es el que encuentras en Oaxaca. El derrumbe es el hongo que usa María Sabina para curar a la gente. Y fue excelente ese blues. Fue un éxito total. En cuanto le empezamos a tocar para la chaviza, para el público, la gente se identificó y nos la empezaron a pedir en todas las tocadas, y para nosotros fue como un homenaje a los hongos, muy buena onda. Y de repente un día, ya
les estoy hablando de 1981, llegamos al ensayo con David y con Charlie, y oye, falta algo, entraron a robar, porque se veía muy vacío el estudio, pero al ponernos a revisar las cosas nos damos cuenta que lo único que faltaba era el amplificador de largo, un Zoom 410L, su micrófono, sus cosas pues de largo. Y oye, ¿qué pasó? ¿Será que vino el largo a traer sus cosas? El caso es que bueno, lo estuvimos esperando a ver qué nos decía y nunca llegó al ensayo. Y de ahí, en 3 años no nos dio la cara. No lo volvimos a ver al largo. Nos tomó muchos años volver a ser amigos, volver a hablar y a perdonarnos. Cuando se salió el largo teníamos tocada en 3 días en San Cristóbal de las Casas, en el barrio de San Ramón. Y pensamos en cancelarla porque el largo era el que hacía todos los solos, pero David nos dijo, no se preocupen, yo los hago, yo puedo. ¿Seguro? Sí. Pues órale, nos lanzamos y nos fuimos a tocar a San Cristóbal. Y fue una tocada muy buena, muy buena. Miren, les voy a poner un pedazo. Esta es la tocada en San Ramón. Fue la primera que hicimos como trío, David, Carlos y yo. Ahí canta Carlos, yo en el bajo y David en la guitarra. Este concierto es igual grabado con una grabadorcita de cassettes. Yo llevaba todos los conciertos, llevaba yo mi grabadorcita y grababa. Es nada más para que escuchen que no hubo problema, que a pesar de que perdimos a un integrante muy importante de la banda, nos aventamos y sacamos la tocada, que fue lo más importante. Bueno, de ahí la banda ya siguió creciendo. El problema que tuvimos, ya después regresó Carlos Benítez, el cantante, regresó de Chihuahua, volvió a integrarse con nosotros. Pero más adelante ya tuvimos el problema de David. David era era un genio de la música, pues componía tan bien y hacía tantas cosas bien, que como los genios era medio excéntrico, medio loco. Y tenía un amigo con el que se iban a echar trago, iban a hacer, todos los fines de semana se echaban trago y a veces entre semana. Y un día tuvieron un problema en una cantina. Se pelearon con unos tipos y uno de los tipos le pegó con un tubo en la cabeza a David. Y a partir de ahí David se fue para abajo. Quedó medio tocado y veía ovnis y empezó a hablar y a decir puras incoherencias. Vino por salir del grupo. Entonces, ya de ahí yo me pasé, cuando salió David, entró otro chavo que se llamaba Kiko Sanz, entró al bajo, yo me pasé a la guitarra. A partir de ahí fue a cada rato estar cambiando músicos. Octopus siempre ha sido un grupo escuela, donde muchos músicos se han hecho ahí y empezamos a sacar ya música de más calidad. Pero metimos a otro chavo que se llama Sergio Aguilar, que cuando lo agarramos él tocaba tríos, nos lo trajo nuestro representante Héctor, nos lo trajo, nos lo presentó, que tocaba muy bien la guitarra, y en efecto tocaba muy bien la guitarra, pero música de trío. Ya en esa época ya empezamos con el rock en español, empezamos a tocar muchas rolas del Tri, empezamos a tocar rolas de grupos en español, a tocar rock en español, porque la banda ya nos pedía rock en español. No le entendían mucho a las rolas en inglés, a lo que decían. Y entró a tocar con nosotros y muy bien también Sergio. Un tipo muy, con una oreja increíble. Él sacaba las rolas, pero así. Empezamos a sacar música de Miguel Ríos, de Joaquín Sabina,
ya rolas más elaboradas, con más, y sí, funcionó, muy padre. Y después te salió Sergio, después entró René Ruiz, vino un guitarrista de Canadá, que se llama Mark Allen, que vino y él era músico allá en Canadá, era músico profesional, se vino aquí por unos problemas que tuvo, se vino a vivir aquí a Chiapas, a Tuxtla, lo trajo el papá, y él buscó qué grupo era el mejor de acá para integrarse con ellos. Él era músico profesional y nos oyó a nosotros y nos pidió una audición, y obviamente hicimos una audición con él, y puta, era un super guitarrista. Inclusive el cassette que grabamos en Sonosur, él es el requintista de ahí. En 1992 nos contactó Mario Chanona, dueño del único estudio que había aquí en Tuxtla Gutiérrez, estudio de grabación que se llamaba Sonosur. Nos contactó a nosotros y a otras 2 bandas, a Siga y a Catarsis, para llevar a cabo un proyecto de grabar un cassette con 3 canciones de cada grupo para promocionar el rock tuxtleco en todo el estado de Chiapas. Las canciones que grabó Octopus en ese cassette fueron No tiene objeto la guerra y Rock and Rolleando, que las 2 son mías, compuestas por mí, y el Blues de San Isidro, que lo compusimos entre todos los de la banda, Charlie Gallegos, David Palomeque, Marco Antonio Corso y yo, Federico de la Cerda. Los músicos que grabamos ahí en Sonosur fuimos Mark Allen y yo en las guitarras, fue Kiko Sanz en el bajo, Carlos Benítez y Jorge Alfredo Rodríguez en las vocales y Rudy Ladaga en la batería. La grabación no fue muy profesional porque no nos dejaban, por ejemplo, si había un error y querías volver a grabar, nada más te permitían una vez. Si volvía a haber un error, ya no te permitían que se volviera a grabar. Por ahí de septiembre salió el cassette, ya lo tuvieron maquilado y todo, y nos llamaron a los grupos para entregarnos determinada número de cassettes a cada grupo, que creo que eran 300 cassettes a cada grupo. Y Sonosur se quedó con 400 cassettes para ponerlos a la venta. Se hizo un brindis, se invitó a la prensa, al radio, a la televisión, para la presentación del cassette en un lugar que se llamaba Singles, que era un lugar de moda, un bar de moda en aquella época donde se hacían fiestas y todo. Y estuvo muy padre la presentación, acudieron todos los medios, nos hicieron preguntas, y se puso a la consideración el cassette. De ahí se sacó a la venta. Pues tuvo una venta bastante razonable, ¿entiendes? O sea, nosotros vendimos nuestros 300 cassettes, los demás también. Sonosur lo puso a la venta en tiendas y tuvo una aceptación más o menos. Lo que pasa es que ya no se continuó con otra edición, sacar más cassettes, porque terminamos en discusión con los de Sonosur, con Mario Chanona. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque Mario llegó un momento en que consideró que las canciones, algunas eran muy largas, y lo que hizo fue subirle la velocidad al pitch, y causó que las canciones se oyeran más rápidas, tanto que el Blues de San Isidro subió medio tono por la rapidez, y los cantantes se oían como ardillitas. Entonces eso fue lo que causó que ya no hubiera entendimiento, y ya terminamos peleados cada uno por su lado, y ya no seguimos haciendo más proyectos. Pues así, esa es la historia de la banda Octopus. Les voy a platicar las tocadas más importantes que hemos tenido. Bueno, pues realmente han sido muchas, yo siento que han sido muchas. Allá por 1990 más o menos, tuvimos una gira por todo el estado. Hemos trabajado mucho con gobierno del estado porque le ha interesado a él integrar a la juventud a sus filas. Un partido político, no voy a decir cuál porque yo soy apolítico, nos contrató primero
para tocar todos los jueves y sábados en todos los parques de aquí de Tuxtla Gutiérrez, para llamar a la juventud y darles opciones de diversión. Entonces íbamos todos los jueves y los sábados en las tardes, íbamos a algún parque diferente de acá y lo promocionaban y se ponían las tocadas de mucho ambiente, muy padres. Y ese mismo año el mismo partido político nos contrató para ir a una gira por todo el estado de Chiapas. Empezamos aquí en Tuxtla, fuimos a San Cristóbal, fuimos a Comitán, de ahí nos pasamos a Tapachula, de ahí pasamos a Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Cintalapa, y terminamos otra vez en Tuxtla. Fueron como 10 conciertos en un mes más o menos. Estuvo bien padre esa gira, porque se hizo en lugares muy buenos y con buen equipo. Y llevábamos un ingeniero de sonido y todo. Y las tocadas salieron muy padres, muy padres. Eso nos dio mucho gusto. En 1992, en la Feria Chiapas, en el masivo de la feria, el primer día de la feria, el día que comenzó la feria, le abrimos a Maná ante 40,000 gentes. Ese día sí ha sido el único día de mi vida que realmente me temblaban las patitas para entrar a tocar. Pero lo hicimos y salió muy bien, la gente nos recibió muy bien, sabiendo que somos locales, nos apoyó bastante y nos aplaudieron. Claro que a la quinta rola ya estaban gritando que querían a Maná, pero todo salió bien. Y ese mismo año, al terminar la feria, 2 semanas después, el último día de la feria, igual ahí en el masivo se presentó Toto, con Bobby Kimball, y nosotros le abrimos el concierto a Toto. También gente talentosísima y buenísima onda, ¿entiendes? Buenísima onda, convivieron con nosotros en el camerino, estuvieron platicando, terminando el concierto nos fuimos juntos a cenar y a donde estábamos tocando, nosotros estábamos tocando en Plaza Campanario, aquí en Tuxtla. Y ellos fueron a cenar ahí donde estábamos tocando, en Trattoria San Marcos, y agarraron las guitarras y se pusieron a palomear con nosotros. Yo toqué con el guitarrista, con el bajista, con el baterista. Bueno, buenísima onda los chavos, gente muy sencilla. Es más, se quedaron una semana aquí en Chiapas. Se fueron a recorrer Palenque, Agua Azul, los lagos de Montebello, San Cristóbal. Estuvieron felices de la vida una semana la gente de Toto. Yo tengo una camisa de ahí de Trattoria que usábamos para tocar, firmada por todos ellos. Padrísimo. También en la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal, un par de años después, le abrimos a Panteón Rococó. En otra ocasión le abrimos a Tex-Tex aquí en Tuxtla, en el Auditorio Nacional. También le abrimos ahí en el Auditorio del Fonapaz, le abrimos a Trolebús. Han sido muchos conciertos, hemos convivido y siempre hemos tenido la suerte de convivir bien con los grupos que les abrimos. Todos gente muy amable, muy accesible, menos Maná. Maná, unos mamones, eso sí, no nos dejaron ni siquiera sacar nuestras cosas del camerino porque ya iban a entrar los de Maná. Nos sacaron del camerino y ahí bueno, hazte cuenta que unas estrellitas más divas que los de Toto. Y los de Toto son de fama mundial y Maná nada más es de aquí, pero bueno, esa ya es otra cosa. La cuestión es que hemos tocado en todas las ferias de todo el estado, todos los años aquí en la Feria Chiapas. Durante 15 años tocamos todos los días, todos los años. Nos contrataban para tocar en bares, todos los días, agotador, pero bueno, estábamos chavos, ¿no? Se podía. Después, ¿qué más tocadas? Pues hemos tocado en todos los bares, en las discotecas, en todos los lugares que se imaginen por acá, ¿entiendes? Somos muy bien recibidos, la gente nos quiere mucho, nos quiere porque no somos mamilas, somos accesibles, y terminando de tocar nos sentamos con ellos, echar un trago con el que nos invite y cotorreamos y
Tenemos muy buen cartel aquí en Tuxtla. El género que ahorita estamos tocando y que a mí personalmente más me gusta es el blues. El rock y el blues. El rock bueno, rock clásico, Led Zeppelin, Creedence, Scorpions, todo eso lo tienes que tocar, ¿entiendes? Porque la gente de los bares te lo exige, ¿entiendes? Ellos quieren escuchar música que les guste. Y a nosotros nos gusta tocar eso porque hay gente que opina que tocar covers, no, que puta madre, tocas puro cover. Y no tocamos puro cover. Nosotros tenemos como 15 canciones originales y siempre las estamos metiendo en medio del repertorio y a la gente le gusta y las piden. Pero los covers, oye, puta, los Beatles tocaron covers, los Rolling Stones tocaron covers, todo mundo ha tocado covers, Deep Purple, todos han tocado. ¿Por qué? Porque es tocar música de gente muy talentosa, es tocar es tocar música de gente que es un genio musical, y al tocar covers tocas cosas diferentes, cosas con más dificultad de las que tú puedas componer. Entonces aprendes al tocar covers y a mí me gusta, realmente no lo niego, me gusta tocar covers, pero también me gusta tocar mi música. Octopus siempre ha sido un grupo escuela, donde muchos músicos se han hecho ahí, han entrado casi sin saber nada y han están un tiempo ahí con nosotros y se salen, pero la base que mantenemos siempre soy yo con los dos cantantes, con el Memín, porque el Memín regresó unos años después también con nosotros, con Memín, con el Tacón, y tengo muchos amigos. Ahorita tengo al hermano de Carlos Gallegos, que fue nuestro baterista original, Ricardo, está con nosotros tocando, que también toca excelente, y su mujer Suani está en el bajo. Entonces a partir de ahí se fueron sucediendo muchos cambios. Hemos tocado en todo el estado, en las ferias de todo el estado. Nos buscan mucho, nos llaman, nos han entrevistado para televisión, nos han entrevistado para radio, Dani Trejo, Miguel Senger, nos han hecho entrevistas, salimos en varios programas muy conocidos aquí, nos llamaron, inclusive en un programa nos manejó el sonido, el ingeniero de sonido de Chuck Moll, nos manejó el sonido y nos logró unas grabaciones de muy buena calidad. El año pasado cumplimos 40 años tocando, no, en el 2019 cumplimos 40 años y tocamos en el Festival Posh, que es un festival muy famoso en San Cristóbal de las Casas, que es un festival cultural no solo de música, es de poesía, de gastronomía, de lectura, de pintura, de cerámica. O sea, es un festival que dura 15 días y cada día presentan un arte diferente, pero es muy famoso. Y el día que toca el rock and roll, hacen un concierto con 10 bandas, que cada banda tiene que hacer un gran rollo para poder entrar, para que lo inviten a tocar. Tiene que mandar su currículum, tiene que mandar fotos, tiene que mandar grabaciones de sus canciones, puras canciones originales, ahí no admiten covers. Y a nosotros ellos nos vinieron a invitar, que nosotros no teníamos que hacer nada de eso, íbamos a ser el grupo invitado de honor. Y tocamos, ese año por primera vez lo hicieron aquí en Tuxtla, todos los años lo hacían en San Cristóbal, pero por problemas con la presidencia municipal, que ya no los apoyó, no les prestó espacio, ni les dio recurso, se vinieron aquí a Tuxtla y aquí los apoyaron, y aquí lo hicimos en el Parque Bicentenario, con equipo profesional y todo, y fue un concierto muy padre, muy padre. Este es un reconocimiento que nos dio el gobierno del estado cuando trabajamos con ellos. Nos contrataron para hacer verbenas populares. Todos los jueves y sábados íbamos a algún parque diferente a tocar. No solo nosotros, iba también un payasito, un mago,
iba una marimba y era una verbena de toda la tarde. Cada uno nos presentábamos un rato, nosotros tocábamos una hora, la marimba, llevaban bailables y así estuvimos trabajando con ellos casi un año. Y ya después se canceló el proyecto, pero nos dieron este reconocimiento. En la revista Jovel me contactó el director de la revista para solicitarme un escrito sobre la banda, sobre alguna anécdota de la banda, y me puso como colaborador de la revista. En el libro En el Rock, los rostros de una música global en el sur de México, escrito por Martín de la Cruz López Montoya, Efraín Asensio Cedillo y Juan Pablo Cebadúa Carbonell, se cita al grupo Octopus en 3 o 4 ocasiones, haciendo referencia a su influencia en el rock chiapaneco. Mira, Ricardo, este es otro proyecto en el que estuve también tocando, es otra banda que se llamaba Masters of Rock. Tocamos te voy a decir con quiénes: Ricardo Gallegos en la batería, Alex Romano en las voces y Paco, no sé cómo se apellida Paco, en el bajo, que tocamos en el masivo de la feria con esa banda. Estuvimos activos como un año tocando y tocamos en muchos bares y en varios lugares. Fue muy buena banda y tuvo mucha aceptación, pero pues se deshizo por proyectos sobre todo yo con mi banda, con Octopus, y Alex, el cantante, tenía otro grupo que se llamaba Dirty Woman, que también le salió chamba en los bares y nos tuvimos que separar, pero nos separamos de muy buena manera, como amigos. Me preguntas, Ricardo, si hay rock en Chiapas. Sí, sí hay. Hay muchas bandas y de muy buena calidad. Precisamente se acaba de sacar a la venta este CD, este disco compacto, que lo recopiló, se llama La Escena del Sur, que es una recopilación de rock original de bandas chiapanecas. Es puro rock chiapaneco. El que se encargó de recopilar y de juntar a todas las bandas es mi buen amigo Daniel Trejo Sirvent, que él es un chavo que ha sido impulsor del rock toda su vida. Él ha sido locutor de radio, ha tenido programas en televisión, en radio, y siempre se ha dado a la tarea de invitar a las bandas, de poner su música, de entrevistarlos. Igual que tú, Ricardo, una persona que todos lo tenemos en alto aprecio. Y te voy a hablar de este CD, donde intervienen muchas bandas chiapanecas. Nada más son puras bandas que tienen música original. Estas bandas que te voy a leer ahorita son bandas que tienen música original y de muy buena calidad. Está Jardín Eléctrico, Sopilote, Señor Tango, Lencería Audio, Sociedad Anónima, Barreta, Trágica Visión, Sur 190, Mandrágora, La Cruda, Mea Culpa, Metamorfosis, Siga, Catarsis, Trinomio, Eufonía, Heliófago y obviamente el grupo Octopus, que es el grupo pionero del rock en Chiapas. Nosotros comenzamos en 1979. Y sí, yo creo que aquí hay rock de muy buena calidad que merece salir a la luz y ser escuchado por ustedes. Sí, hay bastante movimiento. Está muy bien estructurado y cooperan mucho con el movimiento del rock en Chiapas. Yo creo ahorita, desde tiene 6, 7 meses que no ensayamos, no nada, por esto de la pandemia. Ya somos gente, ya todos estamos mayorcitos, entonces ya hay que cuidarse, cabrón, ya no es tan fácil. Pero ya habrá tiempo y espero que pasando esto de la pandemia podamos revivir
resurgir como el ave fénix de nuestras cenizas. Porque hay quien dice que ya después de esto está muy difícil pararse. Yo no creo, porque nos encanta, y si los chavos que están ahorita no quieren seguir, yo voy a buscar otros chavos. Lo he hecho durante 40 años, he mantenido vigente, 41 años he mantenido vigente esta banda, y si se me sale un músico, meto a otro. La fortuna es que soy amigo de muchísimos músicos aquí en Tuxtla, y a todos les gusta pasar por Octopus, porque es un grupo que tiene cartel, es un grupo muy respetado, y tocamos buena música. ¿Ok? Sale, mi rica, está cumplido, y excelente labor la tuya, ¿entiendes? Te mando un abrazo a ti y a todos los compas rockeros que vean este video. ¿Sale? Gracias. Me quiero ir, romper las cadenas, huir de aquí, lo mismo de siempre, no volver más, correr libremente, sin importar el rumbo que voy a tomar. Quiero encontrar una luz en mi ruta, algo que llene un poco mi vida, y conocer a miles de gente, vivir mi vida al ritmo de la gran ciudad, rock'n'rollando la paz todos los días y las noches, sintiendo la música venir hacia mí, rock'n'rollando la paz por toda la ciudad, yeah. Toda la respuesta y comprender lo que no comprendo, y más allá de toda frontera, y despertar al mundo, hacerlo vibrar. Me quiero ir, romper las cadenas, huir de aquí, lo mismo de siempre, no volver más, correr libremente, sin importar el rumbo que voy a tomar. Rock'n'rollando la paz con los días y las noches, sintiendo la música venir hacia mí, rock'n'rollando la paz por toda la